Este es Lee, y tiene un gran problema. Mira, Lee es de la jungla de Corea del Sur, y acaba de invertir la mayor parte de sus ahorros, casi 20 millones de wones coreanos ganados durante su servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque está decidido a usar esa pequeña fortuna para abrirse camino hacia ser dueño de una casa. Y por un tiempo funcionó. De hecho, funcionó demasiado bien. Porque Lee puso sus ahorros en la bolsa con un apalancamiento de 5 veces y logró multiplicar sus 20 millones de wones por 15, superando a algunos de los mejores inversionistas del planeta por mucho. Nada mal para un estudiante universitario, excepto que hay solo un problema. Porque recuerda, Lee usó un apalancamiento de 5 veces en sus operaciones, que es una forma elegante de decir que pidió prestados wones a la casa de bolsa para ejecutar estas transacciones. En otras palabras, si Lee invertía 1000 wones coreanos con un apalancamiento de 5 veces, podría controlar una posición por valor de 5000 wones, lo cual es genial, porque multiplica las posibles ganancias por 5, ¿verdad? Bueno, sí, solo ten en cuenta que lo mismo aplica para las pérdidas también. ¿Esa ventaja? Así fue como Lee pudo multiplicar sus ahorros de manera tan drástica cuando el mercado de IA en Corea del Sur explotó a principios de año, lo que le generó una pequeña ganancia inesperada. Pero esa fortuna se fue tan rápido como llegó, porque hace apenas unas semanas, la burbuja de IA en Corea del Sur estalló, impulsada por fuerzas extranjeras, temores sobre el gasto en IA y más factores. Pero atrapado en medio de todo esto, la ganancia inesperada de Lee se desvaneció en el aire, ya que las pérdidas se multiplicaron por 5 debido a su operación apalancada. Ahora, podrías estar pensando que tal vez solo fue un mes difícil para el mercado. Mala operación, mal momento, mala suerte, le pasa incluso a los mejores traders, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Lee no está solo. Porque mientras Lee apostaba sus ahorros con un apalancamiento de 5 veces, millones de otros monos en la jungla surcoreana hacían lo mismo. No es porque sean imprudentes, no. Es porque no tienen muchas opciones. Mira, para muchos surcoreanos, esto no era apostar. Era el plan. El único plan real que les quedaba para algún día tener una casa propia. Lo que plantea una pregunta bastante incómoda. ¿Qué dice eso sobre una economía cuando la capacidad de toda una generación para comprar una casa depende de si unas cuantas empresas de inteligencia artificial tienen o no una buena semana en la bolsa de valores? Eso es lo que descubriremos en el episodio de hoy de Financial Bullshittery, el colapso de la burbuja de IA en Corea del Sur. Así que preparemos el terreno con nuestros dos protagonistas principales, Samsung Electronics y SK Hynix. ¿Por qué son importantes estas empresas? Bueno, porque ellos solos representan más de la mitad de todo el mercado bursátil de Corea del Sur. ¿Cómo? Porque, querido espectador, estas dos empresas producen algo muy valioso. Específicamente, semiconductores, que se utilizan para producir todo, desde tu computadora hasta tu refrigerador y el teléfono que estás usando para ver este video. Pero aquí está el asunto. Samsung y SK Hynix no son simplemente cualquier fabricante de chips. Ellos fabrican un tipo muy particular de chip, memoria de alto ancho de banda, o HBM por sus siglas en inglés. Y la HBM es lo que permite que los LLMs, entre comillas, piensen. O más exactamente, recordar lo que están haciendo mientras piensan. Así que, cada vez que NVIDIA vende uno de sus sofisticados chips de IA, necesita chips de memoria justo al lado para que el software realmente funcione. ¿Y adivina quién suministra la mayor parte de esa memoria? Samsung y SK Hynix. Por eso no es de extrañar que el negocio haya sido muy bueno. Porque la Bolsa de Valores de Corea del Sur, el KOSPI, subió alrededor del 75% en 2025. Luego lo hicieron de nuevo, ya sabes, para asegurarse de que nadie pensara que fue una casualidad, cuando el KOSPI subió otro 50% solo en la primera mitad de 2026. Para que te des una idea, eso es prácticamente un glitch infinito de pares. Y durante 2 años, este método parecía que nunca iba a ser corregido. ¿Y Lee? Él no es el único que se dio cuenta. De hecho, en algunos días, más de 8 de cada 10 pares negociados en todo el mercado de valores coreano estaban basados solo en estas dos empresas. Pero las cifras de propiedad son aún más impresionantes, porque Samsung por sí sola tiene más de 4 millones de accionistas individuales, tantos que los surcoreanos la llaman la acción del pueblo. SK Hynix tampoco está mucho mejor, ya que la cantidad de accionistas aumentó más del 50% en un solo año. Mientras los inversionistas comunes se subían a la ola del auge de la IA, si sumas todo, cerca de 15 millones de surcoreanos ahora poseen una parte de este mercado en un país de unos 52 millones, pero hay un pequeño problema con eso. Mira, como estas dos acciones están tan entrelazadas con la demanda global de IA, cualquiera que invierta en Samsung, SK Hynix o incluso en el propio índice KOSPI, también está expuesto a las tendencias de burbuja del mercado global de IA, pero en un mundo donde el caos es la única constante, que ocurriera una caída del mercado no era cuestión de si pasaría,
sino de cuándo pasaría. Y desafortunadamente, la pesadilla para Lee y muchos otros inversionistas como él se hizo realidad hace apenas unas semanas. Específicamente, el 28 de julio, un día que, si eras un inversionista surcoreano, comenzó completamente normal y terminó contigo enfrentando una deuda aplastante. Oye, ¿quién te dejó entrar aquí? Este es mi estudio. Está bien, disculpa por eso. Hoy en día dejan entrar a cualquiera a la oficina. Mira, hace 2 semanas, Samsung cayó un 13.4%. El peor día en casi 2 décadas. SK Hynix de alguna manera le fue aún peor, con sus acciones desplomándose un 14.7%. Cuando se combinan, la masacre también golpeó al Kospi, donde todo el índice cayó un 10.8% en una sola sesión. Entonces, ¿qué fue lo que realmente causó que 2 de las compañías tecnológicas más dominantes del planeta tuvieran su peor día en 20 años? Resulta que no fue una sola cosa, sino 3 cosas, todas ocurriendo en la misma semana. Y el efecto dominó de cada una resultó ser demasiado para las empresas más grandes de Corea del Sur. ¿Dónde mejor para empezar que con Nvidia y el tío Juan? Porque hace unas semanas salió un informe de que Nvidia podría respaldar aproximadamente 250.000 millones de plátanos estadounidenses para un proyecto de centro de datos de OpenAI, que básicamente es una forma elegante de decir que Nvidia está dispuesta a prestarle sus plátanos a OpenAI, para que OpenAI pueda luego comprar más chips de Nvidia. El mono no sabe qué pienses tú, pero esto suena inquietantemente similar a un narcotraficante prestando dinero a sus clientes para que sigan comprando su mercancía. Diablos, incluso los inversionistas comunes fueron más allá, cuestionando, si tienes que financiar la compra de tu producto a alguien, ¿eso realmente es demanda? ¿O solo es deuda disfrazada de otra cosa? Naturalmente, las acciones de Nvidia cayeron casi un 5% tras la noticia. Y recuerda, lo que le pasa a Nvidia también afecta a Samsung y SK Hynix. Ya sabes, por ser uno de sus clientes más grandes y todo eso. Primer strike, pero aún así, nada de qué preocuparse demasiado, ¿verdad? Fue entonces cuando los pandas entraron al chat. Esto fue lo que pasó. Mira, un fabricante chino de chips de memoria llamado CXMT tuvo un gran debut en la bolsa de Shanghái. Ahora, no importa que CXMT todavía esté años atrás de las cosas de alta gama en las que se especializan Samsung y SK Hynix. Pero a los inversionistas no les importó eso, porque la simple idea de que China podría estar alcanzando a los demás en el negocio de los chips de memoria fue suficiente para asustarlos. Ahora los inversionistas empezaban a preocuparse, pero aún así, las cosas estaban bajo control, ¿verdad? Bueno, ese era el caso, hasta que en ese mismo ciclo de noticias, circularon reportes de que incluso Apple había estado presionando al tío Don y a la Casa del Árbol Blanco para permitir que chips chinos entraran en algunos de sus productos. Esto no suena a mucho, pero ten en cuenta que Apple, una empresa Fortune 500 que ha pasado una década vendiéndote la idea de diseñado en California, de repente suavizó su postura sobre el hardware chino. Los inversionistas se cansaron, y combinado con todo lo demás, se convirtió en la gota que derramó el vaso. Se abrieron las compuertas y la venta masiva detuvo en seco la euforia surcoreana por la IA. Pero hay algo que le llama la atención a Mono en esta historia, porque ninguna de estas 3 cosas por sí sola debería hacer que el mercado se desplome tan fuerte. Una cuestión de financiamiento, la salida a bolsa de un rival, un rumor de cabildeo. Eso no es exactamente una empresa cayendo al estilo de Enron. Mira, si Mono fuera un primate apostador, la historia es mucho más simple. En realidad, nada estaba roto. Samsung y SK Hynix no se convirtieron de la noche a la mañana en empresas sin valor. Lo que colapsó fue la historia que el mercado había estado contando a todos durante 2 años seguidos, que este auge de la IA era imparable. Y cuando un mercado ha estado funcionando basado en una historia en vez de fundamentos, no se necesita un escándalo impactante para romper la ilusión. Solo se necesita una razón creíble para dejar de creer. Cualquiera de estos 3 titulares podría haber pasado desapercibido durante un ciclo de noticias normal. Pero al juntarse en la misma semana, fueron suficientes para que millones de inversionistas se hicieran la misma pregunta al mismo tiempo. Esa pregunta es, ¿realmente esto vale lo que pagué por ello? Y pronto, el castillo de naipes se vino abajo. Porque solo se necesita que unos cuantos inversionistas empiecen a vender, y los precios de las acciones comienzan a caer. Esto luego impulsa a más y más personas a vender, haciendo que el precio de las acciones caiga aún más, lo que lleva a una espiral descendente. Y eso ni siquiera toma en cuenta las ventas forzadas, pero esa es una historia para otro video. Así es como termina la historia, con miles de millones desapareciendo de la noche a la mañana. ¿O sí? Porque incluso después de las enormes pérdidas, el mercado se recuperó rápidamente después. El 31 de julio, el Kospi registró su mayor ganancia en un solo día en toda su historia.
subiendo casi un 18% en una sola sesión. Así que si solo vieras un titular, pensarías que la crisis se evitó y que todos están bien, ¿verdad? Bueno, en realidad no, porque incluso después de ese repunte histórico, el Kospi sigue estando aproximadamente un tercio por debajo de donde alcanzó su punto máximo en junio, repitiendo un patrón que le valió un apodo bastante preocupante. Se le apodó la montaña rusa, aludiendo a los altos picos y los abismos profundos, que ocurrían con días, a veces horas, de diferencia entre sí. Pero aquí está el verdadero problema detrás de ese nombre tan llamativo. Porque no importa cómo termine el viaje si te caes a la mitad del camino. Porque una recuperación del índice no significa que los inversionistas se recuperen. El Kospi es solo un índice. Puede volver a subir cuando el mercado quiera. Pero en algún lugar de esa caída del 40%, había millones de inversionistas que recibieron requerimientos de margen, obligados a vender en el punto más bajo, quisieran o no. Sus pérdidas no se recuperan solo porque el índice lo haga. Sus ganancias ya no existen, se gastaron, ya están comprometidas o simplemente se borraron. Así que, aunque los precios del mercado muestran una supuesta recuperación, la verdadera historia, la que realmente importa, estaba ocurriendo a nivel de calle, en departamentos tipo estudio en todo el país. Seúl, para los inversionistas comunes como Lee, quienes ahora están aún más lejos de comprar una casa propia. Y aún así, a pesar de esto, Lee y muchos otros como él han informado que están volviendo a subirse a la montaña rusa una vez que han vuelto a ahorrar. La pregunta es ¿por qué? Y aquí está la cruda matemática detrás de ese objetivo. El departamento promedio en Seúl cuesta aproximadamente 14 veces el salario anual promedio. ¿Ahorrar a la antigua? ¿Trabajo estable? ¿Presupuesto responsable? ¿Un poco cada mes? Claro, pero eso significa que la mayoría de los surcoreanos tendrían que esperar 20, quizá 30 años antes de ahorrar lo suficiente. Así que cuando Lee dice que va a volver a intentarlo, honestamente, Mono no siente que eso sea simple terquedad. Ese es un joven de 24 años haciendo cuentas y dándose cuenta de que el camino seguro, en realidad nunca iba a permitirle llegar a tiempo. Y Lee no es el único que hace esas cuentas. Lo que te hace preguntarte, ¿alguien vio esto venir? Porque vale la pena entender por qué el gobierno aprobó estos productos de inversión apalancados en primer lugar, considerando los enormes riesgos. De hecho, los reguladores argumentaron que darle a los surcoreanos un producto apalancado nacional era la opción más segura. La lógica era que los jóvenes surcoreanos como Lee ya estaban persiguiendo este tipo de apalancamiento de alto riesgo de todos modos, a menudo a través de plataformas extranjeras más riesgosas que nadie en Seúl podía realmente regular. Entonces, ¿por qué no traerlo al país, donde al menos alguien está vigilando? Lo cual, en teoría, no es una idea descabellada. Excepto que alguien, entre comillas, vigilando, no sirve de nada si no se toman medidas para gestionar el riesgo, lo cual, según Mono, es sumamente importante cuando todo el mercado básicamente son dos acciones disfrazadas con una gabardina. Los resultados hablan por sí mismos, porque estos productos se lanzaron el 27 de mayo, y solo 2 meses después, los inversionistas minoristas ya estaban enfrentando la dura realidad de perder casi todo, igual que Lee. Así que, naturalmente, el gobierno intervino para hacer su trabajo, y realmente regular esto, ¿verdad? Pues no. Solo cuando un legislador acorraló al ministro de Finanzas en el Parlamento, el gobierno se disculpó, alegando que los productos se lanzaron sin, cito, la debida consideración. Vaya, todo eso solo por un pequeño error después de que millones ya habían perdido sus ahorros de toda la vida. Entonces, ¿qué cambió realmente después de todo eso? Ahora los reguladores están considerando restringir estos productos apalancados solo a inversionistas profesionales. También hay una nueva regla que exige un mínimo de 30 millones de wones coreanos solo para poder operarlos, en lugar de los 3 millones anteriores. Lo cual, si le preguntas al mono, en realidad no cambia mucho las cosas. La montaña rusa sigue ahí, solo que ahora hay menos monos subidos a ella. Pero aléjate por un segundo, porque todo esto, sucedió en una sola jungla. Una categoría de producto, 2 acciones. Y aún así, logró acabar con los ahorros de toda la vida de potencialmente decenas de millones de inversionistas minoristas, lo que plantea una pregunta aterradora. ¿Recuerdan al tío Juan y esa pequeña historia de financiamiento de Nvidia por 250,000 millones de dólares que mencioné antes? Esa misma estrategia de financiar a tus propios clientes no es solo una nota al pie de Corea del Sur. Está sucediendo ahora mismo a una escala docenas de veces mayor en el mercado estadounidense. Así que si una burbuja contenida y localizada causó tanto daño, solo Dios sabe qué pasará cuando una burbuja mucho más grande como esta reviente en la jungla estadounidense. El mono no es economista, pero tengo el presentimiento de que hará que la crisis de 2008 parezca nada más que una pequeña caída del mercado. Así que la próxima vez que veas que la bolsa de Corea del Sur se desploma en las noticias, sabrás lo que realmente está pasando tras bambalinas. Por razones legales, este video no es más que los desvaríos de un esquizofrénico paranoico sobre monos en una jungla de fantasía. Por favor, no demanden a Mono. Y un cálido agradecimiento a los generosos miembros de la República Bananera por financiar estos videos.
Todos ustedes son realmente maravillosos. Cuídense, y nos veremos de nuevo en nuestro próximo video.